Despertamos en este puerto pesquero y mercantil. El Grau de Gandía es un pequeño gran mundo en sí mismo. Los graueros y graueras son gente a las que conocer. Preguntamos por quién nos podía hablar del Grau y sus gentes y nos dijeron: hablad con Pep. Buenos días, amanezco aquí en el Grau de Gandía. Ayer llegué desde Simat, el día anterior desde Barxeta y el día anterior desde Xàtiva. Hoy llego al Palau Ducal de Gandía, casa natal de San Francisco de Borja y objetivo de mi día de hoy. Pero antes de irme de aquí, del Grau, quiero saber la historia de este enclave que me ha encantado. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Pep. Bon dia. ¿Cómo estás? Molt bé. Estaba contando que he pasado la noche aquí al Grau de Gandía. Ayer llegué desde Simat, vengo desde Xàtiva. Ruta de Esborcha, Xàtiva, Gandía. ¿Por qué he llegado aquí al Grau? Lo explicaré más tarde, pero quiero que me cuentes la historia del Grau. ¿Qué tiene este barrio de Gandía? Barrio de Gandía, sí. Bueno, tú no estás muy de acuerdo con eso. Cuéntame la historia del Grau. Bueno, el Grau, una de les particularitats que té és que en el llibre Desfets del rei Jaume consta que en el 1240, 2 anys després de la presa de València, el rei Jaume es reuneix així en la ràpita del castell, suposa que la ràpita del castell pot ser 50 o 70 metres més amunt, es reuneixen a Becendrell, el que és el caït del Bairén, per pactar la rendició del castell, o l'entrega del castell, per no fer guerra, i entonces cauria tot el que és la vall de Bairén, que ja agarra pues, pràcticament tot el que és la comarca i algo de la part del Baida. És una curiositat que no nomena el que és Grau, però sí que és la ràpita del castell, y entonces eso, y antes en el llibre dels Fets que lo que és pròpiament la ciutat de Gandía. Digamos que esta zona empieza a ser cristiana justo en ese momento. Efectivament, en el 1240 és quan ja es rendeix el Bairén i al caure el castell de Bairén ja cau tota la comarca. Y más en la actualidad, en nuestros días, este lugar es un puerto marinero. ¿Cómo son los graueros? ¿Cómo sois los graueros? Home, jo considero que els grauers, diferenciar-nos del resto de la Safor, és que durant tota la vida han tingut contacte amb la gent de fora, la gent que no és pròpiament de la Safor o millor d'ací de València. Així venien barcos de cabotatge antigament, quan les càrregues es feien per mig de la platja, que el moll encara no estava construït, entonces el contacte amb la gent de fora sempre fa que uno tingui la ment una miqueta més oberta. No vol dir que els demés siguin curtets, però sempre tens l'avantatge del que viatja coneix món, i el que coneix món té la ment molt oberta. Nosaltres ens he viatjar, mos ha vingut la gent així, y nos hemos obert més al carácter de la gent forastera. Tú sabes que yo conozco a gente del Grau, tengo familia aquí en el Grau. Me va a emocionarme, perdona. Mi abuelo vivía así al Grau y tú lo conocías. Sí. La gente del Grau es gente trabajadora, gente fuerte. Aquí se ha trabajado siempre, pero se ha trabajado mucho. Háblame de las profesiones del Grau que todos tenéis por bandera. Les professions del Grau, per excel·lència, és els portuaris i la mar. I a partir dels anys 60, bueno, 55-60, és quan la platja es comença a desenvolupar-se, la platja ja es fa gran i la gent es comença ja a treballar en altres coses. En el moll es treballava en el temps de la taronxa. Després, uns més que altres o altres més, tenien hort i ells el que feien és que anaven a l'hort i a l'estiva en el moll. I alguns anaven a la mar i anaven a la terra. Són les 3 professions que n'hi ha hagut així. I ja dic, a partir dels anys 60 ja la gent s'ha volcat a la platja o bé a l'obra, en tot el que comporta dins de les professions per fer una finca o a la hosteleria. Que son básicamente les... De hecho, mi abuelo viene al Grau de Gandía para trabajar en la obra, en ese boom. A partir dels anys 50 és quan la platja a poc es comença a desenvolupar-se tota, es comencen a fer-se ja les alcantarillats i les aigües potables així en el Grau. Entonces, és de el Grau, on anàvem a França, i les persones de Castilla-La Manxa, que diguem ara, bueno, de l'interior, pues ja venien per aquí, que per ells era com si anaven a França, perquè així ningú parlava pràcticament castellà, i ells venien així, sentien parlar valencià i feien... Estem en l'estranger, es una curiosidad. El Grau sigue siendo un lugar abierto a la gente de fuera. ¿Se puede venir al Grau a visitar y disfrutar del Grau? Sí, el Grau continua sent, jo dic poble, perquè
La característica del grau és que estem a 3 quilòmetres de Gandia. 3 quilòmetres avui en dia en un vehicle són 3 segons. 3 minuts, per dir alguna cosa. I antigament 3 quilòmetres era pràcticament, anant en carro o a peu, era pràcticament tot un dia pujar a Gandia i baixar. Entonces, el Grau té la idiosincràsia que es considera poble, encara que no és un poble, sempre hem pertangut a Gandia, i la gent del Grau és oberta, sí, perquè així tot el que ha vingut o tot el que ve és recollit en els braços oberts, com no podia ser d'una altra manera. Como me has recibido tú, Pep, un gragüero que no podía irme de aquí sin que habláramos con él, sin que conociéramos el grado de su mano, de su conocimiento. Muchas gracias, Pep. Dones una abrazada. Vale. Otro cambio de paisaje. Estoy aquí en la Alquería del Duc y voy a encontrarme con Nuria, técnica de medio ambiente del Ayuntamiento de Gandía. Dejo atrás el edificio de la Alquería del Duc y voy a la Marchal de la Safor. Buenos días, Nuria. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me das dos besos? Claro que sí. Aquí tenemos a Nuria, como os he dicho, técnica de medio ambiente de Gandía. Bueno, Nuria, vengo desde Xàtiva, he cambiado de paisaje muchas veces. La playa ha sido el último paisaje impresionante, pero llego aquí, a la Marchal de Gandía, y vuelvo a impresionarme otra vez con un humedal. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Esto es un ecosistema húmedo, un humedal, que aquí lo conocemos como marjal, y ahora vamos a dar una vuelta por la zona del Ullal del Estaño y de la Perla, que es un afloramiento natural de las aguas subterráneas y que es muy típico en toda la zona de la marjal de la Safor. Pues vamos, por favor. Nuria, impresionante este lugar. Cuéntame, la Marchal de la Safor, la Marchal de Gandía. Pues la Marchal de Gandía forma parte de una unidad ambiental más grande que engloba Xeraco, Xeresa y Tabernes.
En realidad es todo un ecosistema húmedo, aunque está distribuido en los 4 términos municipales y que tiene unas figuras de protección a nivel europeo. Es zona de especial conservación y es zona de especial protección para las aves, porque aquí hay una gran cantidad de aves que están protegidas, que son vulnerables, que son raras y sobre todo porque son migratorias y descansan en su trayecto desde África hasta Europa, pues descansan en las zonas húmedas del Mediterráneo para recuperar fuerzas y volver otra vez al viaje. Gandía entonces no solo recibe visitantes de fuera de España, de fuera de la Comunidad Valenciana, personas, sino también aves. Sí, también. Eso le da una importancia biológica, medioambiental al Suyals. ¿Por qué hay que proteger esta zona? ¿Por qué esta es zona protegida? Pues es una zona protegida porque tiene hábitats que están incluidos en la Directiva Hábitats, por lo que te estoy diciendo de las aves que están protegidas a nivel europeo, pero también porque desde un punto de vista ecológico o hídrico es un reservorio natural de agua. Es decir, lo que nosotros vamos a ver ahora, esas masas de agua que afloran, son es agua que proviene del acuífero. El acuífero que abastece, por ejemplo, a la población de Gandía. Los pozos de abastecimiento se encuentran en el perímetro de Luyat. Que esto tenga buena calidad ambiental significa que el agua tiene buena calidad, que el agua no está contaminada y por lo tanto que garantizas el abastecimiento de la población, ya no solo desde un punto de vista para la fauna y para la flora, sino para nosotros mismos es importante. Y porque también tiene una importancia desde un punto de vista socioeconómico. Es una zona de una alta productividad. ¿Qué significa? Pues que tienes agua y tienes un suelo con muchos nutrientes. Muy fértil. Por lo tanto, cualquier cosa que tú plantes aquí va a tener un elevado rendimiento. Por eso se ha aprovechado durante muchísimo tiempo, pues primero para la caña de azúcar, luego fue el arroz, ahora tenemos los cultivos de cítricos, porque ha tenido mucho interés. Y también desde un punto de vista de caza, porque tiene recursos cinegéticos, que no están, por ejemplo, en las zonas forestales, son especies totalmente diferentes. Y ha sido una zona de interés no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista socioeconómico. Y ahora vamos a un punto de vista más, que es el turístico, ¿no? Este paisaje, esta vegetación es totalmente diferente a la que tú te puedes encontrar si te vas a la montaña, pues también es un recurso turístico. O si vas a la playa, que es una de las cosas que a mí, que vengo caminando desde Xàtiva, más me ha impresionado, los diferentes cambios de paisaje entre la costera, la Safor, y dentro de la misma costera y la misma Safor, los diferentes cambios entre la playa de la Huir y el Suyals. Pero en realidad hay una interrelación entre estas montañas del Massís del Mondúber, el Suyals y las playas. Sí, los ecosistemas húmedos son zonas de transición entre el mar y la montaña, ¿no? Y tienen una función importante, que es, por ejemplo, que el agua del mar no se infiltre por debajo del suelo y salinifique los acuíferos, porque si los salinifican no los vamos a poder aprovechar. Entonces hace como una barrera, claro, ellas mantienen el nivel del agua dulce y entonces evita que el agua salada se infiltre, que es la intrusión marina. Pero también nos ayuda a protegernos de las inundaciones. Cuando llueve mucho, toda esa escorrentía superficial se queda aquí retenida y evita que a lo mejor se inunde la zona de la playa. Entonces tiene diferentes funciones y tú tienes un recurso de agua, por ejemplo, aquí, que no lo tienes en las dunas, con lo cual la vegetación que vas a encontrar aquí no es la misma que la que vas a encontrar en las dunas o en la montaña, que también el recurso de agua está más bien limitado. Por eso es una vegetación totalmente diferente. En definitiva, además de disfrutar de este caminar por aquí, que los visitantes podamos disfrutar de estas imágenes que te llenan la vista, es importante para la salud medioambiental, para la salud del ser humano, para la salud de las plantas, para la salud de todo. Y desde Gandía me decías que, antes de que entráramos aquí, desde Gandía se está trabajando y mancomunidad con otros municipios para proteger. ¿Cómo se está haciendo para que esta zona tan importante se mantenga o mejore incluso su calidad? El hecho de que se haya aprovechado históricamente ha tenido también sus consecuencias. Ha habido una mala gestión durante X años hasta dar a conocer el valor que tenía ambientalmente. Por ejemplo, la zona de l'Ullal de l'Estany es fruto de una restauración ambiental muy importante que hubo en el 2006. El Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica y el Ayuntamiento hicieron aquí una restauración porque era una zona que se había degradado muchísimo. Pues cuando actúas y eliminas los impactos, ¿no?, lo que está afectando al ecosistema, mira cómo se recupera el espacio. Es impresionante. Y imagino que en esta época del año incluso habrá menos agua, que ahora cuando vengan las lluvias esto aflorará de forma... Aflora muchísimo más, hay más corriente de agua y con lo cual tú ves también el agua es mucho más clara, pero aún así puedes ver una cantidad de fauna que no se encuentra en otros lugares y eso es síntoma de que la calidad del espacio es bueno.
Y no solo se tiene que trabajar únicamente en Gandía, en puntos concretos, es importante que los ecosistemas se restauren conjuntamente, porque la conectividad de los espacios hace que las especies se puedan mover y de alguna manera mejoren su estado. Se está trabajando con una especie de consorcio entre los 4 ayuntamientos para poder trabajar conjuntamente, porque en realidad no es Marjal de Gandía, es Marjal de la Safor. No es el Ullal separado del resto de marjal que podemos encontrar, como la marjal de Morrons, sino que todo en realidad está conectado. Los canales de agua, las aguas por debajo están conectadas, con lo cual necesitas una actividad conjunta entre todos los ayuntamientos. Estoy disfrutando de pasear, estoy aprendiendo mucho contigo, Nuria, muchas gracias. Es que me llevo tantas cosas que me las apuntaría para no olvidarlas. Nuria, muchas gracias por contribuir a que todos podamos disfrutar de esto. Voy a seguir caminando, voy a pasar por debajo del Castillo de Bairén y mi objetivo es Gandía y el Palau Ducal dels Borja de Gandía, así que muchas gracias, de verdad, Nuria. Un saludo. Chao, gracias. Hasta luego. Aquí, detrás mío, tengo una vista maravillosa del Castillo de Bairén. De esta fortaleza, de este castillo, me han estado hablando desde Xeraco, también me han hablado aquí en Gandía. Y ahí arriba nos espera Joan Negre, que es el arqueólogo municipal de Gandía y que nos va a presentar este castillo y nos va a hablar de su importancia histórica para toda la comarca de la Safor. Vámonos al Castillo de Bairén. Nos encontramos ahora mismo en el Castillo de Bairén. Es un elemento patrimonial importantísimo para la ciudad de Gandía y nace justamente en el periodo andalusí, el periodo islámico, en el siglo XI, por su importancia estratégica, ya que el castillo se encuentra en un pequeño montículo justo enfrente del Marjal y por lo tanto cierra el paso desde Valencia hacia Denia, que eran las dos principales ciudades costeras en este periodo. Este castillo además era el guardián, podríamos decir, de un fértil llano situado justamente en las dos riberas del río Serpis y del río Vernissa, que son los dos cursos fluviales más importantes en este territorio, y gracias a esta importancia estratégica y los fértiles llanos de los que estaba rodeado, la fortaleza tuvo un importante papel a lo largo de toda la historia. Este papel clave que tenía la fortaleza es el mismo que impulsó a Jaime I cuando decidió avanzar la conquista hacia el sur del futuro reino de Valencia, de tomar el castillo de Bairén y el resto de castillos que controlaba esta fortaleza para poder empezar desde aquí la conquista del resto del territorio. Se reunió con el alcaide de esta fortaleza en las playas de lo que hoy es la playa de Gandía. Tras 7 meses después de la reunión entre Jaime I y Zayan Ben Mardanish, que era el gobernador en aquel momento de la ciudad de Denia, el castillo se rindió y por tanto todo su territorio pasó a manos de las tropas feudales y de lo que posteriormente sería el reino de Valencia. El castillo tuvo un primer intento de ser poblado por parte de Jaime I, pero ese intento fracasó, probablemente por las condiciones
sensiblemente insalubres de este punto situado enfrente justamente del Marjal, que es una zona donde los insectos abundan y donde las condiciones muchas veces son difíciles para la vida, y finalmente se decidió trasladar el poblamiento principal de esta zona a la futura villa de Gandía, la ciudad de Gandía, situada justo en el llano, al lado del río. La villa de Gandía ganó a partir de este momento muchísima importancia gracias a estos fértiles terrenos de los cuales se había dispuesto anteriormente el castillo de Bairén, pero una de las características más importantes de este territorio fue que la mayoría de la población andalusí, la mayoría de la población musulmana, permaneció viviendo aquí y trabajando todos estos campos, este territorio, siempre bajo el control de las autoridades feudales, de las autoridades que habitaban en la villa de Gandía y en algunos de los castillos cercanos. Aunque el castillo de Bairén ya no volvió a tener un poblamiento tan importante como en época islámica, sí que contó con una pequeña guarnición militar que prácticamente hasta el siglo XIV, hasta finales del siglo XIV, permaneció. Es de la conjunción de todos estos elementos, una población mayoritariamente islámica establecida en los llanos agrícolas del río Serpis y Vernissa, junto con la posición estratégica que tenía este territorio, más o menos en la zona central del Reino de Valencia, que Rodrigo de Borja se interesó en este territorio, se interesó en parte gracias a su posición clave, pero también a la producción agrícola tan importante de que disponía y a la introducción de un nuevo elemento, el cual había sido especialmente dominado por la población andalusí, la población musulmana, que era la caña de azúcar. La caña de azúcar empieza a extenderse a lo largo de este territorio a inicios del siglo XV, a lo largo del siglo XV, y es ya a finales del siglo XV cuando Rodrigo de Borja, viendo el potencial que tenía ese cultivo y la capacidad que tenía ese cultivo para crear una riqueza a partir de sus contactos mercantiles y a partir de la rica producción fomentada y sobre todo impulsada por unas infraestructuras hidráulicas que habían construido y que mantenían esta población musulmana, fue de ahí de donde surgió el interés de Rodrigo en comprar este territorio, un territorio, el del Ducado de Gandía, que desde finales del siglo XIV se había convertido en ducado y que mantenía los límites más o menos aproximadamente de lo que había sido el territorio de Bairén, es decir, esta fortaleza ya delimitó en época islámica los límites de este territorio que siglos después se convertiría en el Ducado de Gandía y que abarcaría una zona de amplias riquezas que los Borja pondrían su vista sobre ella y que se interesarían en comprarla. En pocos kilómetros desde nuestra salida hoy, nos acercamos a Centro Histórico de Gandía. Pero antes, un paseo por la ribera del río Serpis. Una vez más, el agua protagonista de esta ruta. Ya en el casco antiguo de Gandía acabo de pasar por el río Serpis y voy a conocer de la mano de un amigo y historiador la Gandía de los Borja. Así que os quiero presentar. Santiago.
¿Qué tal? Hola, muy ¿Cómo bien. estás? Nada, estupendamente. Santiago, como os digo, es amigo, historiador, conocedor. Yo digo que el mayor conocedor de la familia. Es un y amigo, tú eres un amigo. Bueno, pero yo creo que eres el preceptor de Santiago de... Santiago de la Parra siempre digo que es el historiador más importante sobre los Borja. Así que, ¿por qué la ruta de los Borja, Xàtiva Gandía, de Alejandro VI a San Francisco de Borja, nace en Xàtiva y acaba aquí en Gandía? Pues porque la historia de los Borja universales parte de la costera, de Xàtiva y Canals, donde nació Alfonso III, Calisto III, Alfonso de Borja, y porque en Xàtiva nació Rodrigo de Borja, que sería Alejandro VI. Y Rodrigo Borja es quien compró en 1485 Gandía y el castillo de Bairén para su hijo Pedro Luis, y por eso la historia de los Borja valencianos, la historia de los Borja universales, comienza en Xàtiva y acaba en Gandía. Muy bien, pues ahora, si me haces el favor, que sé que me lo vas a hacer, estamos enfrente de una estatua de María Enríquez y vamos a ir conociendo Gandía. Cuéntame ahora dónde estamos. Estamos al lado de un personaje simbólico de una extraordinaria importancia en la familia, porque, para decirlo de la manera más rápida posible, si Alejandro VI fue el padre del ducado, en tanto en cuanto fue quien gestionó con Fernando el Católico y quien pagó la adquisición del ducado, es decir, es el padre del ducado, María Enríquez, que sería su nuera, es quien hizo mayor de edad el ducado, porque tras el asesinato de su marido, el segundo duque de Gandía, Juan, que era hijo de Alejandro VI, ella se haría cargo como regente del ducado, y ella fue quien consolidó la presencia de los Borja en Valencia, en Gandía, ampliando los términos del ducado y transformando la gestión del ducado. Ella es la madre, la que hizo mayor de edad el ducado de Gandía. Una mujer, no de familia Borja, una mujer de familia aristocrática castellana, que era prima hermana de Fernando el Católico y que, vivió como regente del ducado de Gandía y acabó sus días como monja en este monasterio de Santa Clara de Gandía, que es una referencia de la espiritualidad franciscana en toda la península ibérica. De modo que estamos en un centro borgiano por antonomasia y además de espiritualidad relevante en la España del siglo XV. Apasionante esta Gandía de los Borja. Vamos a seguir y me sigues contando. Perfecto. Santiago, me has traído hasta aquí. Pues mira, te he traído hasta aquí porque creo que es un lugar poco conocido, pero muy interesante en la Gandía de los Borja. Esto es lo que en su día fue la casa de don Alonso de Ávila, que era el mayordomo del duque Francisco, del santo duque, y tiene su relevancia porque esto en realidad era un almacén de productos agrarios, en donde se almacenaban el tercio diezmo, que era un producto en especie que pagaban los vasallos al señor de las cosechas de sus frutos, y que la relevancia es que aquí fue en donde el santo duque alojó a los primeros jesuitas cuando llegaron a Gandía, y todavía no estaba preparada la residencia que les estaba construyendo en el actual emplazamiento de las escuelas pías, que fue la Universidad Jesuítica. Y entonces, hasta que se construyera aquella casa, estos pobres hombres que llegaron aquí a mediados del siglo XVI se hubieron de alojar en lo que tradicionalmente se ha llamado convictorio, pero que en realidad no era un convictorio, era un almacén de productos agrarios que fue posada, más que convictorio, de los primeros jesuitas que empezaron en Gandía la apasionante aventura de la docencia universitaria, como luego explicaremos con más detalle ante la universidad. La casa de don Alonso de Ávila. Muy bien, encantado. Muy bien, perfecto, seguimos.
Bueno, Santiago, mira, ¿me paras aquí? Pues ¿Qué es este edificio? este edificio actualmente es la sede de las Escuelas Pías, de la Universidad de Educación a Distancia, una sala de exposiciones, pero históricamente esta fue la primera universidad de la Compañía de Jesús en el mundo. Estos son palabras mayores. Eso es mucho decir. Eso es mucho decir, porque este fue la semilla de donde germinaría un emporio universitario que hoy abarca desde Estados Unidos, la Universidad de Georgetown en Washington, que fue la primera universidad católica en los Estados Unidos, hasta Tokio, pasando por toda Hispanoamérica, África, Asia, por todos los continentes. Todo ese músculo emporio universitario comenzó aquí, a mediados del siglo XVI, por iniciativa del cuarto duque de Gandía, que fundó primero el Colegio de San Sebastián, que se llamaba de San Sebastián, porque aquí estaba emplazada la ermita tradicional de San Sebastián, que era una ermita extramuros. La muralla circulaba exactamente por donde están estas casas. Por lo tanto, la ermita quedaba fuera de los muros, muy cerca de la judería, que no sabemos exactamente dónde estaba, pero no podía andar muy lejos de aquí. Y aquí fue en donde, en esa ermita de San Sebastián, el cuarto duque fundó el primer colegio de la compañía en admitir alumnos laicos, es decir... Eso es importante, yo te lo escucho explicar a ti. ¿Por qué es importante que se admitiera por primera vez alumnos laicos? Porque era una institución religiosa gestionada por la Compañía de Jesús, que no estaba dedicada solo a educar a sus novicios para engrosar las filas de la compañía, sino para educar a la población. Pero la idea del duque no era un colegio, porque cuando todavía no se había acabado de construir el colegio, cuya primera piedra en un acto muy solemne la puso el padre Fabro. El padre Fabro es uno de los pioneros de la compañía, fue el primer sacerdote de la Compañía de Jesús. Cuando todavía no estaba acabado de construir aquel colegio, cuya primera piedra puso el padre Fabro, el duque ya consiguió de su buen amigo Paulo III, el Papa Farnese, la autorización, la bula, para que el colegio de San Sebastián se convirtiera en universidad. La primera universidad regentada por la Compañía de Jesús. Por esos padres que inicialmente tuvieron que alojarse en la casa de don Alonso, porque aquí todavía no estaba construida la residencia de los jesuitas y no estaba construida la universidad. Aquí estudió gente tan relevante como el propio duque, que se doctoró aquí, o Baltasar Gracián, famoso escritor, que aquí se hizo escritor, el historiador Vicente Boix, Pérez Bayer, que paradójicamente sería el reformador del sistema universitario de los colegios mayores españoles en el siglo XVIII, después de la expulsión de los jesuitas. De modo que este edificio a mí me parece que es una de las referencias, sin lugar a dudas, más universales de Gandía, de la Safor y de mucho más allá de la Safor, porque es el inicio de ese emporio universitario que comenzó. Me parece impresionante. Es impresionante. Me has hablado del intramuro y el extramuro, lo que obviamente hace referencia a que Gandía fue una ciudad amurallada, y creo que se conservan restos visibles de esa muralla. Muy pocos, pero por suerte todavía se conserva uno muy popular. Pues vamos a verlo. De acuerdo. Santiago, ¿dónde me has traído ahora? Pues te he traído a un sitio particularmente relevante porque estamos en una de las cunas de la escultura renacentista en España, tal y como suena. María Enrique, de la que hablábamos antes en Santa Clara, es aquella regente del ducado que hizo el ducado de Gandía más grande,
más rico, más justo y además más culto. Porque, entre otras cosas, ella contrató a los artistas más importantes de su época, como por ejemplo Damián Forment, para que decorase esta puerta, que es la puerta del oeste, la puerta de poniente de la Colegiata, que ella completó, y que en esa obra de la Colegiata contrató también a Pere Comte como arquitecto, a Damián Forment para las esculturas. Damián Forment es un discípulo de Donatello, que es quien hace el retablo del Pilar de Zaragoza. Y para la pintura a Paolo de San Leocadio, que es, como digo, uno de los precursores de la pintura del Renacimiento en España. Podemos, sin ser atrevidos, decir que uno de los lugares por donde entra el Renacimiento a España es por Gandía y gracias a María Enríquez, o es muy atrevido ser? No, es muy justo y muy necesario, como reivindicarlo. La liturgia, simplemente porque es verdad y es un aspecto que, en mi opinión, no está suficientemente reconocido. Pero en este caso las pruebas son de piedra. Y además María Enríquez, aparte de toda esta importancia histórica que tuvo en su vida y en su obra, no es menos importante, aunque ya no lo pretendiera, su descendencia, porque vamos a la casa donde nació su nieto Francisco, que un poco fue ella quien lo educó y quien lo instruyó y quien creó el ambiente en el que se educaría el cuarto duque de Gandía, que luego acabó siendo crecería el cuarto duque de Gandía. ¿Me acompañas a ver el Palau Ducal? Con mucho gusto. Santiago, el Palau Ducal de Borja. La casa de San Francisco. Y antes de entrar. Sí, antes de entrar es importante hacerse la idea, primero, de que hoy es muy difícil imaginarse lo que era este inmueble en su época, en el siglo XVI. Para decirlo de manera rápida, era una ciudad dentro de la ciudad de los que mandaban, de los señores, de los duques, dentro de la ciudad de los que obedecían, de los vasallos. El palacio que ocupan los Borja no lo labran ellos, encuentran un palacio en construcción, del cual, de aquel palacio en construcción de los duques reales, lo único que queda es esta puerta de entrada con este arco de medio punto, al que ellos añadirían los Borja su escudo familiar. Y es un palacio, es un inmueble que en su tiempo primero destacaría en la skyline de la ciudad por encima, muy por encima del resto de dominando las casas, la ciudad. Dominando como corresponde al poderío de los señores. Y en segundo lugar, esto nació, en realidad este inmueble, nació como un castillo urbano, con sus almenas, sus fortificaciones, que con el paso del tiempo, cuando los Borja llegaron aquí a finales del siglo XVI, endulzaron un poco su aspecto, mantuvieron ese carácter defensivo. De hecho, hasta finales del siglo XVI se siguió manteniendo los 4 torreones en las respectivas esquinas que unos terremotos de finales del siglo XVI derrumbaron. Y aquel palacio, aquel castillo urbano, comenzó a abrir balcones a la calle, a no interactuar con los vasallos, pero sí ver desde dentro lo que pasaba fuera y a convertirse en un palacio fortificado. Palacio fortificado con unas comodidades que hoy nos resultarían muy incómodas, pero con un derroche de exhibición de poderío extraordinario. Y eso me lleva a que tengo ganas de conocerlo y por eso nos espera Balbina, la directora del Palau Ducal, así que si me acompañas vamos a conocer a Balbina. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, Santiago, muchas gracias por acompañarme por la Gandía de los Borja y por traerme aquí, al Palau Ducal. Un placer. Y ahora me dejas, ¿en qué manos me dejas? Pues hola, te dejo en las Balbina. mejores manos posibles, que son las de Balbina, quien gestiona el palacio, y que en buena medida es la responsable de que el palacio siga abierto, siga vivo y esté todavía creciendo en pleno siglo XXI. De modo que nadie mejor que Balbina. Pues gracias. De gracias, nada. Santiago. Y hola, Balbina. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a enseñarme el Palau? Por supuesto. Vamos.
Bueno, Balbina, ¿cuál es la primera parada? ¿Dónde me has traído? Pues si vamos a hablar de Francisco de Borja, y supongo que ya habréis hablado de Francisco de Borja en el resto de la ciudad y en el resto de la ruta, pues estamos en la sala más importante para Francisco de Borja, el Salón de Coronas, el que él mismo hizo para este palacio. ¿Pero qué función? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasaba en esta sala? Era la sala donde él impartía justicia, recibía a los personajes ilustres y hacía sus audiencias. Él remodeló toda esta sala y la adaptó a su gusto. De hecho, tiene una cerámica totalmente diferente a la del resto del palacio. El resto del palacio, como después veréis, tiene cerámica valenciana. A esta tiene cerámica artesanal sevillana, porque el estilo morisco era el que le gustaba a Francisco de Borja y por eso es una sala tan especial. Esto es una sala, digamos, de trabajo, es una sala como pública institucional, pero el palacio albergará salas más de uso personal de Francisco de Borja o solo es institucional lo que encuentro aquí. Esta parte es institucional, pero en la misma planta noble en la que hacemos el recorrido también tiene sus estancias privadas, aunque más que vinculadas a la familia Borja, van solo vinculadas a Francisco de Borja y a esa época en la que compaginó su tiempo de duque y su tiempo de jesuita. Francisco de Borja ya jesuita, pero no conocemos su tiempo de vida dentro del Palau y a qué dedicaba las salas o por qué hay. O sea, háblame de que hay una sala donde oraba o háblame de esas salas. La Francisco de Borja, aparte de un jesuita ilustre y de ser el personaje más importante o más internacional de la Gandía del siglo XVI, fue el diplomático más importante que estuvo en la corte del rey Carlos I de España, V de Alemania. Era un personaje clave que deja el virreinato de Cataluña, uno de los títulos que tuvo, para venir aquí a Gandía a ser duque, a sustituir a su padre. Aquí estuvo durante un tiempo, pero estuvo en una época en la que ya decidió dejar la vida más diplomática para entrar a una vida más espiritual, que ya llevaba tiempo pensando, trabajando y reflexionando. Estaba como dentro de él y quería dejar su vida institucional y dedicarse a otras cosas. A otras cosas. Y en ese momento es cuando se crean dentro del palacio, él se crea para sí mismo esas estancias secretas, una sala de reflexión y una sala de oración, para él poder pasar esos momentos en los que era jesuita. Estaba entrando en la compañía y lo tenía que llevar un poco en secreto. Acababa de morir su mujer, Leonor de Castro. Podemos decir, o puedo decir, sin faltar demasiado a la verdad, que él tenía una vida pública e institucional como duque, pero espiritualmente en su interior empezaba a nacer una época espiritual, nunca mejor dicho, y había salas para su intimidad. Salas para su intimidad, que son unas de las protagonistas de esta primera planta. Pues quiero verlas. Pasemos. Vamos. Balbina, no sé qué sala es esta, pero este techo yo lo conozco. ¿Dónde he visto antes este techo? Este techo lo puedes haber visto en cualquier sitio, porque es el protagonista de la promoción del Palacio Ducal, tanto a nivel de redes sociales como a nivel de página web. Podemos decir que el techo de la capilla neogótica, que es donde estamos, está de moda. Está de moda porque es uno de los reclamos de este edificio, ¿no? Por ser tan característico y tan diferente al resto del edificio. Un edificio que es muy poco decorado al exterior, pero muy decorado al interior, bien sea con arquitectura de una época o de otra, porque es un edificio con mucha vida. ¿Cuál era la función de esta sala? La función de esta sala, en el momento en que Francisco de Borja la concibe, se concibe como un despacho. Era el despacho donde él firmaría sus documentos, tendría sus conversaciones privadas, al lado, precisamente, contigua a donde se impartía justicia. En época de abandono, porque este edificio estuvo abandonado desde los últimos duques Borja, pasó a manos de los Osuna, abandonaron este edificio, vaciaron con muchas cosas y más que abandonado lo dejaron en manos de sus administradores. Entonces, en esa época no hubo un cuidado del patrimonio conforme lo había habido mientras estaban los Borja. Durante todo ese tiempo el edificio tiene un desgaste bastante evidente y sobre todo esta ala que estaba bastante descuidada. Se destroza por completo y cuando la Compañía de Jesús compra este edificio en el año 1890, que lo compran en pública subasta y por eso no llega a caerse del todo... Los jesuitas salvan este edificio. Salvan este edificio en cierta forma porque era un edificio que los administradores de los Tellez Girón ya tenían prácticamente por abandonado. Había gente que vivía aquí, había estancias para gente con escasos recursos. Sí que es cierto que habían partes del edificio que se mantenían, pero sobre todo las relacionadas
las más religiosas, como la Santa Capilla o la Capilla de San Miguel, que ahora mismo es inexistente, pero bueno, era la que tenía, digamos, una visita anual por toda la gente de Gandía, tenía muchísima devoción, pero lo que es el resto del edificio estaba en una ruina progresiva, que cuando lo compra la compañía, concretamente en esta sala, lo que deciden es hacer una capilla en honor a Francisco de Borja, y esta es la capilla neogótica con esa decoración del siglo XIX, que es la que, principios del XX, que es la que decide la Compañía de Jesús. Entonces, esta capilla como tal no la conoce San Francisco de Borja, no la conoce, el duque no la conoce, pero está hecha en su honor. Después de San Francisco de Borja, después del duque Francisco de Borja, hay un seguimiento de su persona. Los herederos del ducado, los siguientes duques, ¿tienen en cuenta la importancia de su antepasado o pasa como un duque más? No pasa como un duque más, porque es el duque, el cuarto duque de Gandía, igual que María Enrique fue la duquesa, él fue el duque, el que vivió el esplendor del ducado y en torno al cual siempre vuelve la familia para recuperar ese esplendor que poco a poco se va perdiendo a raíz de la expulsión de los moriscos. Es como su referente, ¿no? Es su referente. Cuando quieren recordar esa época de esplendor, siempre van a Francisco de Borja, y eso es lo que pasó con el 10º duque de Gandía, Pascual Francisco de Borja, a finales del 17, principios del 18, cuando decide dedicarle la Galería Dorada, que también la tenemos en esta ala, a su antecesor Francisco de Borja. Es una de las obras más importantes. Será una sala impresionante para ostentar fuerza, poderío. Cuando tú la veas ya me lo dirás, pero por supuesto era lo que pretendían. Vamos a verla, por favor. Vamos. Tienes razón, Malvina, es una sala que lo que te deja muy claro es que está hecha con la intención de impresionar al visitante. ¿Se hizo con esa intención? ¿Cuáles eran sus funciones? Su función era la de volver a ese esplendor de Francisco de Borja. Es en el año en que se hace esta galería, empieza a construirse en el mismo año de la canonización de Francisco de Borja, y su descendiente, Pascual Francisco de Borja, que ya vivía en una época económicamente complicada, gracias a la dote que tenía por casarse con su mujer, Juana Fernández de Córdoba, es con la que puede hacer esta galería, y a partir de ahí, pues eso, lo que ves: pinturas de techo, lienzos en el techo, no le faltó detalle, son estos portales, jugando con la perspectiva, buscando siempre esa influencia barroca que venía desde Francia, que venía desde otros sitios donde ya estaba más trabajada. Este es una pequeña maqueta de lo que después fueron grandes galerías en otros espacios. Pero aparte de ser un homenaje y de ser una sala que quería hablar de volver a su esplendor, ¿tuvo alguna función o solamente era una sala para escaparate?
Era una sala para escaparate y para público, era un escaparate interior, la gente entraba aquí a ese escaparate, tenía una mitad que se dedicaba para banquetes, para bailes, y otra mitad que era más institucional, por decirlo de alguna manera, que es a que pertenece pues esta parte en la que estamos concretamente. Pues, como tú decías, es obligado pasar por esta sala. Tenías razón, Balbina. Había que visitar esta sala y creo que es el mejor sitio para acabar esta ruta de Sborcha Xàtiva-Gandia. Salí de Xàtiva, pasé por Barxeta, dejé la costera atrás, entré en la Safor, llegamos al monestir de Simat de la Valldigna, hemos cruzado toda la Valldigna, hemos seguido el curso del río Vaca, hemos conocido la Marjal de la Safor, la playa de Gandia, la playa de L'Agüir, y hemos conocido la Gandia de los Borja y acabamos aquí en el Palau Ducal. Muchas gracias por enseñármelo y no me queda otra cosa que recomendarle a todo el mundo que vengan aquí a visitaros y que hagáis esta ruta de Sborcha Xàtiva-Gandia de Alejandro VI a San Francisco de Borja. Hasta luego, gracias. La casa natal de Francisco de Borja y de tantos otros duques de Gandía es el final de esta aventura. Casi 70 kilómetros siguiendo el legado de una familia cuyos miembros contribuyeron a crear la Europa en su tiempo. Cada oportunidad de acercarnos a la historia es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, ya que somos el resultado de nuestro camino. Por esta razón, entre otras muchas, celebramos haber vivido en primera persona la ruta de los Borja Xàtiva-Gandia.